da mucho gusto estar en esta siguiente sesión. Como ustedes saben, se divide en dos partes y esta primera parte le hemos llamado mesa de diálogo. Es una mesa de diálogo donde están queridos compañeros, algunos de aquí de la escuela, otros como el caso de la maestra Lulú Galvez, que viene de la Escuela Normal de Especialización, y la idea es que ellos nos platiquen un poco, nos presenten en esta mesa de diálogo algunos enfoques de la didáctica de su disciplina, es decir, cómo viene, en qué condiciones está, qué avances se están generando en torno a su propia dinámica. ¿Por qué queremos hacer esto? Bueno, resulta que esta sesión, donde tenemos esta mesa de diálogo y luego el taller, se enfoca al objetivo que tenemos para toda la jornada, que es reconocer en el diagnóstico realizado en las escuelas de práctica, en la fase intensiva del ciclo escolar 18-19, las dimensiones de una educación inclusiva y sus posibilidades de intervención disruptiva en la escuela y la comunidad. Como ustedes ven, estamos colocando el énfasis en dos aspectos fundamentales. ¿No se oye? Sí, se oye. En dos aspectos, en dos categorías que tenemos ahí. Una, que es la disrupción, y otra, que es el diagnóstico inclusivo. Es decir, nos está llevando a entender un poco esta perspectiva, este enfoque de inclusión que se está manejando con mucha insistencia en el nuevo modelo de educación obligatoria, y que deseamos meternos un poco en él, saber qué está pasando con esta perspectiva y tener un poco de más información. Y la otra, esta innovación disruptiva, que nos va a permitir también entender qué es eso y para qué se está desarrollando. La disrupción es un término que es medio contradictorio, tiene connotaciones que son positivas, pero también tiene una connotación que no es muy positiva al respecto, ¿no? Entonces vamos a tratar de darle una reconceptualización de manera positiva en el ámbito sobre todo de la educación, de la pedagogía y de la didáctica. Y entonces en ese sentido, lo que platiquen nuestras compañeras, que cada una va a tener 10 minutos para presentarnos sobre su disciplina, lo vamos a poder analizar en el espacio de taller. Entonces yo quiero presentar a nuestras panelistas, nuestras compañeras que están en la mesa, y quiero presentar a la maestra Leti Montes Rodríguez. Leti es profesora aquí en Física y Química de la Normal, egresó de la Normal en Física y Química, pero ella me pidió hacer un énfasis especial porque ella de entrada fue maestra rural. Entonces su formación básica fue maestra rural y luego ya estudió como profesora de Física y Química. Es maestra en Ciencias y Metodología de las Ciencias del PESTIC, del Politécnico, y es maestra en Educación en una universidad privada. Actualmente está adscrita a la Coordinación de Química. Entonces nos va a platicar Leti sobre lo que pasa en la disciplina, en este caso química. Tenemos también junto a nosotros a la maestra Marlene, doctora Marlene, ya te estoy quitando, y vaya que es un esfuerzo. La doctora Marlene Hernández Escobar, ella tiene el doctorado y la maestría en matemática educativa en el CIMBESTAB, tiene una especialización en educación matemática y está actualmente trabajando en un proyecto como colaboradora del marco teórico del conocimiento especializado del profesor de matemáticas en didáctica de las matemáticas en España, en Huelva. Así que le agradecemos mucho a Marlene que esté el día de hoy con nosotros. Gracias, doctora.
Luego tenemos de aquel lado a la maestra María de Lourdes Gálvez Flores. Ella es profesora de educación primaria, fue asesora técnica de educación especial, tiene la especialización en docencia superior, maestría en ciencias de la educación, es docente de la Escuela Normal de Especialización y responsable del Cuerpo Académico en Formación de Gestión Escolar e Inclusión Educativa en la escuela en la que está adscrita. Gracias, Lulú, por estar con nosotros. Tenemos aquí con nosotros también a la maestra Rosa María Granados Biurques. Ella es de la especialidad en español. Actualmente está dando docencia en 7º y 8º semestres. Tiene una gran formación universitaria, pero es tan modesta que no nos las quiso compartir, ¿verdad, Rosy? Y actualmente está como responsable de la asignatura de observación y práctica docente y del opcional 1 y 2. Gracias, Rosy, por estar con nosotros. Y tenemos a la maestra... ¿Dónde dije su? Yadira Elizabeth Torres Rivero. Ella es pedagoga de la UNAM, egresada de la FES Aragón, en la especialidad de psicología educativa. Actualmente está trabajando en la especialidad de psicología educativa y le agradecemos mucho, Yadira. Entonces, tenemos aquí la dinámica será esta. Cada una de ellas tendrá 10 minutos para presentarnos lo que ha traído y preparado, y no vamos a hacer por el momento preguntas, vamos a dejar que ellas hablen, y yo sí les pediría que si tienen algún comentario, alguna duda, sobre todo ligado a estas categorías que van a guiar nuestra sesión, las anoten, porque las vamos a trabajar en el taller. Entonces yo les agradeceré que pongamos mucha atención. Bien, vamos a dar inicio. Le voy a pedir a la maestra Leti, si es tan gentil. Ajá. Bueno, esta es nuestra, sí, por favor, nuestras participantes. Y está la maestra Leti Montes. Muy bien, Leti, te paso el... Creo que está bajito, pero... Empezar diciendo que creo que todos somos conscientes de que el mundo ha cambiado, que las condiciones en que vivimos, trabajamos, estudiamos, por lo menos en teoría, han cambiado. Y a la hora de recorrer las escuelas acompañando a nuestros alumnos, precisamos qué tan reales son los cambios y qué tan real se expresa una forma diferente de trabajar en aula por nuestros estudiantes de la normal superior, que va acompañado desde luego de los procesos que vive la misma escuela. Nuestros alumnos son alumnos muy creativos, buscan las formas para trabajar aún en condiciones difíciles. En las escuelas secundarias, que es su campo laboral, tienen grupos de 40 alumnos en aulas reducidas que difícilmente tienen movilidad los chicos. Aún así, la preocupación por la comprensión se ve en su trabajo. Comprensión de campos como la química, que junto con otras materias están consideradas de rato atrás como las ciencias duras. Y la caracterización que se hace es por el número de reprobados en ellas. Y si lo vemos en el interior de la normal superior,
pues también vemos que son pocos los que se postulan a estos campos. Aún así, yo aprecio mucha creatividad y es ahí donde veo el carácter disruptivo de los chicos. ¿Por qué? Porque les gusta lo que hacen, se convierten en sujetos disruptivos que buscan cómo hacer para salir adelante en la pretensión de que los adolescentes de hoy, que también han cambiado, los adolescentes de hoy puedan, yo digo una expresión muy coloquial, enamorarse de los cristales, o sea, que les guste la materia, porque una de las tareas es que a los chicos les guste la materia, y es un asunto nada fácil, desde luego, nada fácil. Hemos apreciado en años de seguirlos por las secundarias, por ejemplo, eventos del tipo de que se están desmantelando los laboratorios, cuando el laboratorio es un lugar de trabajo muy necesario para el químico, muy importante. La química moderna, que se ubica con Antoine Lavoisier, surge justamente centrando el trabajo de laboratorio para la formación de los químicos. Y aunque en este país en las escuelas secundarias que ya tienen años funcionando, se instalaron laboratorios hasta de primera, pues se han ido abandonando. No obstante, esta creatividad manifiesta de los chicos los hace diseñar cosas atractivas para que el estudiante de la escuela secundaria pueda meterse al campo que ellos manejan. Lo nuevo en la enseñanza es el manejo de las TICs, pero en ese sentido yo no puedo dejar de contrastar lo que hacen mis alumnos, sus intentos con las condiciones de su trabajo. Tenemos laboratorios de informática o aulas con computadoras, donde las computadoras no necesariamente están en las mejores condiciones, y aunque hoy hay en el mercado tutoriales estupendos para que pudieran ser utilizados en aula, en el aprendizaje de la química, pues creo yo que no está suficientemente aprovechado. Los chicos hacen muchos esfuerzos en ese sentido, pero no pueden andar cargando sus propios aparatos, no pueden andar cargando sus proyectores o sus ordenadores, en fin. La otra cuestión que me gustaría mucho tocar es cómo han trabajado cuando encuentran chicos especiales en el aula, que esto es cada vez más frecuente. Y relataré en este sentido la experiencia de una chica que veía a uno de sus alumnos especiales muy aislado, y el resto del grupo lo consideraba poco para integrarlo al trabajo del aprendizaje de la química. Entonces ella ideó armar una obra de teatro y empezó con el guión. Aquí en nuestro currícula no
no tenemos orientaciones estrictas de cómo hacer un guión de teatro, y menos en la especialidad de química, por ejemplo. Pero ella se las ingenió, investigó y pudo armar su obra de teatro para poder incluir al chico que notaba pues aislado en el aula, y que ya indagando sobre él, asesorándose de los diagnósticos que se tenían en el área de apoyo, donde están trabajando psicólogas, pedagogas, en fin, se entera que este chico tiene síndrome de Soros. ¿Qué hace una estudiante de ciencias preocupada por el aprendizaje de la química? Sobre el qué hacer con el chico con síndrome de Soros. Pues primero indagar qué es eso, en qué consiste, cuáles son sus manifestaciones y qué puede hacer el grupo en su conjunto para integrarlo. Ahí surgió pues la obra de teatro, que, para no extenderme más, fue todo un éxito. Desde luego se presentó en el aula. Después, como llamaba la atención de algunos docentes y de los directivos, le pidieron a la chica presentarla a la escuela. Resultó tan exitosa, porque además no solo aprendían cuestiones básicas de la química los del grupo, sino el resto de la comunidad escolar, que la maestra directora pidió que se repitiera la obra, pero ahora con la asistencia de padres de familia. Y se presentó frente a los padres de familia. ¿Para qué decirlo? Se llevó las palmas, se llevó las palmas. Aquí es donde yo veo pues que son cuestiones cotidianas que se van a enfrentar los chicos a la hora de enseñar la química o cualquier otra de las especialidades, y el qué hacer, la búsqueda. Y eso lo hacen los sujetos disruptivos: buscar, ver cómo resolver y comprometerse con el asunto, y desde luego salir adelante. Hemos observado también cómo en las escuelas están siendo dotadas con materiales didácticos nuevos, que no necesariamente son de laboratorio, pero son para juegos. Los chicos, al llegar a la escuela, no los conocen. Primero tienen que interactuar ellos y luego aplicarlos con los grupos, y sí, con mucho éxito. Entonces, juegos, teatro y mil cosas más, pero apuntar a la enseñanza de la vida. Gracias, Leti. Bien, si me haces favor de pasar. Con los valores universales de la UNESCO, que se le llama la universalidad, ¿sí?, de defender la condición humana. Y ese se combina con las aportaciones de investigadores de qué es la educación inclusiva, qué es la inclusión educativa. En esas aportaciones, desde la postura de la pedagogía crítica, se rescata la importancia de que el sujeto debe de ser tomado en cuenta como ser humano, que tiene la capacidad de transformarse y transformar las condiciones de desigualdad. Entonces, si ustedes se fijan, hay una mezcolanza entre la política educativa neoliberal, entre los valores universales de la UNESCO y entre las aportaciones teóricas de la pedagogía crítica. Entonces, cuando nosotros leemos, pues bien nos puede envolver una política en turno con la pedagogía crítica: transformación, equidad, igualdad, derecho de todos. Sí. Pero luego, a la hora de instrumentarla, instrumenta un currículum homogéneo para todos, ¿sí?,
la transmisión para todos, ¿sí? Y entonces empezamos a perder la diferencia y un lugar como sujetos. Entonces, si yo quiero hacer esta precisión, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es la educación inclusiva? ¿Sí? Actualmente se está manejando con una mezcolanza, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? A qué nos estamos refiriendo y en dónde nos vamos a colocar de esos tres ejes que le están dando articulación a la educación inclusiva en el país. Bueno, Aquí lo tengo, Luli. sí, gracias. Te paso la... Bueno, la didáctica de la educación especial necesita que nosotros tengamos un análisis crítico de nuestra práctica docente. ¿Qué problematicemos, qué reflexionemos sobre esa enseñanza que hemos creído que debe de ser? ¿Sí? ¿Cómo enseñamos y para qué? ¿Sí? En relación a una realidad, en relación a unos sujetos, en relación a unas condiciones de vida y en relación a un contexto. E incluso en relación a un pasado, a un presente y hacia un futuro. Tenemos que pensar siempre en el porvenir. En lugar de los estudiantes en ese proceso, si lo estamos dejando como consumidores, ¿sí? Como simple estar haciendo y haciendo y haciendo, porque yo elijo muchas actividades y están entretenidos cortando, pegando, pintando. ¿Para qué? ¿Sí? O si estamos dándoles un lugar de reflexivos, de creadores, de que se coloquen, de que puedan opinar, ¿sí? De que puedan darse cuenta, ¿sí? De su posibilidad de elección. Y bueno, la relación maestro-alumno siempre ha llevado una relación de poder, de dominación. Lamentablemente pensamos que los maestros tenemos la razón, tenemos el poder y que incluso hasta los alumnos nos pertenecen. No pueden ir allá porque lo digo yo, ¿no? No pueden leer otra cosa hasta que lean lo primero lo mío. ¿Sí? Entonces nos apoderamos de ustedes. Esa relación hay que analizarla. Y por otro lado, la diferencia entre escolarización y educación. En el transcurso de la historia se ha pensado que solo los que van a la escuela están educados, ¿sí? Y la escuela no ha pasado a ser fuente de cuestionamiento y de crítica. Tenemos que cuestionar la escuela. Es obvio, dicen sí, hay contenidos, hay un programa y pues a darle, ¿no? Hay que cuestionar esos programas, hay que cuestionar esas dinámicas, hay que cuestionar el papel de la escuela en un contexto. Aquí, como estoy entendiendo la didáctica, no como el conjunto de métodos ni de técnicas para que los alumnos se apropien de los contenidos establecidos en el plan y programa de estudios. Muchos piensan en una concepción muy instrumental de que solo es material didáctico y hacer la clase divertida. No como la elaboración ni el uso de recursos ni de material didáctico, llevar no sé, láminas luminosas y pelotas grandes. Mira cuánto material didáctico lleva y por lo tanto es buena maestra. Es una visión instrumental porque no está la finalidad educativa. No como la didáctica no como los pasos a seguir para inducir al alumno a conductas previamente determinadas. Porque entonces estaríamos hablando de un conductismo. ¿Sí? Yo quiero que este niño o este alumno me imita estas conductas, entonces voy a hacer esto, para que al final iguala lo que yo ya había pensado. No como el uso de juegos y actividades novedosas, esa no es la didáctica. No como la capacidad de oratorias magistrales, ¿sí? No como la forma de tener a los alumnos obedientes y aplicados en lo que se les encomienda. Mira qué bien tiene a su grupo, lo tiene muy atento, hacen todo lo que él dice, terminan todo. ¿Sí? Tiene buena didáctica. Esa no es la didáctica, pensando en una didáctica disruptiva. ¿Qué estamos pensando? En la condición humana, en educación especial. Nuestro objetivo no son los contenidos escolares, no es la homogenización. El sentido de la práctica docente tiene que ver con comprender la condición humana de los alumnos. Ya decía la maestra, ¿qué es eso que tiene ese niño? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué le impide y qué le posibilita? ¿Un autista? ¿Qué es eso? ¿Cómo determina el sujeto? Tengo que ponerme a estudiar desde diferentes campos disciplinarios y saberes. Conocerlo, no para etiquetarlo, pero al menos para saber quién es él, en qué condición está.
para que de ahí podamos sacar una finalidad educativa. Este análisis no solamente se hace desde el punto de vista médico, sino también se hace desde el punto de vista psicológico, pedagógico, ¿sí?, sociológico, de manera que tengamos una comprensión más completa de quién es él. Y para eso pues tenemos que ir a diferentes fuentes, e incluso con los padres, con las personas que han trabajado con niño autista, por ejemplo. Porque a veces ellos en la cotidianidad construyen muchas propuestas de trabajo. Saben muchas cosas que a veces los libros no lo tienen. Por ejemplo, casi muchos libros sobre el autismo de psicología no nos dicen la necesidad de la construcción del yo en el autista. Y cuando tú estás con el niño, no te mira y no soporta tu mirada. Una. ¿Qué otra cosa? Tú te podrás reír, estarás llorando, te pasará la angustia. Él no comparte esos sentimientos. Eso es estar en relación con. Entonces, también por eso se pone ahí saberes sobre esa persona, ese niño. Podemos decir, ay, es que no le gusta este mundo tan feo y por eso se esconde en sí mismo. Eso podría ser una aseveración que a lo mejor nos contenta a nosotros, ¿no? Pero no nos permite comprenderlo para intervenir educativamente. ¿Qué otra característica tenemos del autismo? Que no habla de él. No dice yo quiero esto, yo quiero aquello, a mí me gustaría, no habla en ese término. Si hay alguien muy nombrado por la maestra, por la mamá, Roberto quiere agua. Él, no yo, porque no hay una construcción de yo. No sabe, no se ha apropiado de su cuerpo, ¿sí?, y no ha sido nombrado, y no tiene una representación de sí. Todo eso nos lo dice. La relación con él, el cómo se relaciona con los demás, y lo que dicen los diferentes saberes y campos disciplinarios. Entonces ahí estaríamos hablando de un trabajo interdisciplinario. Ay, perdón, ya se me... Bueno, entonces estamos hablando de ahí sale una finalidad educativa. ¿Cuál es mi finalidad educativa? ¿Cuál es el sentido de mi práctica docente? No es tener contenidos, no es tener mucho material didáctico, es tener presente al niño, al sujeto en sus condiciones, tenerlo, comprenderlo, para de ahí ver cómo voy a intervenir, cómo voy a incidir, cómo voy a tratar de... Y no necesariamente tengo que tener mi programa de estudios. Sí, en este entendido no estamos hablando que son los mismos fines de la educación especial que los fines de la escuela, que la escolarización, que pueden estar, que converger en algunos puntos de la educación inclusiva, tratar de que todos nos respetemos, convivamos, ¿sí?, aprendamos a escuchar, sí, pero los fines de la escolarización son otros a los fines de la educación especial. Entonces, dice, ¿cómo es? Bueno, hay que investigar su psicomotricidad, su lenguaje, su estructura lógico-matemáticas, higiene y funciones básicas, su capacidad de recreación, su socialización y sus normas de convivencia. Si lo ven, no es, hay que ver cuánto sabe de matemáticas, de español, de historia, de química, de física, no es eso. Es la condición humana. Y entonces las metodologías específicas, hay metodologías específicas, por ejemplo el braille, la lengua de señas, los tableros de comunicación. Hay niños que no tienen lo neurológico, que puedan levantarse, están acostados, total, así nacieron. ¿Y qué hacemos? Y pueden mover nada más un ojo. Pues con un ojo podemos trabajar tableros de comunicación. 2, sí. 1, no. Y empezar a armar
un tablero de comunicación, con figuras, con formas, con dibujos, con símbolos. Hacer un acuerdo con el otro. Y así se construye un tablero de comunicación. Las estrategias basadas en música, en canto, en las bellas artes, ¿sí? Baile, en prácticas sociales del lenguaje, juegos de intercambio, sí, de intercambio simbólico e interacción social, pintura, escultura, identidad y construcción del yo. Eso que no se nos olvide, la construcción del yo en la educación especial es muy importante. Si es importante en los niños escolarizados de escuelas regulares, más importante es en los niños de educación especial. La construcción de quién soy yo. Y bueno, esto nos lleva a generar proyectos de vida y trayectorias de vida. Se nos ha olvidado que el objetivo es el humano, ¿no? La alegría, su desarrollo, su desenvolvimiento, su plenitud. Está con. Entonces, así es como una didáctica disruptiva se podría plantear desde la educación especial. Gracias, Lulu. Mi nombre es Marlene Hernández Escobar y bueno, yo trabajo con la especialidad de matemáticas. Regularmente cuando enseñamos matemáticas, a mí me gusta empezar o enseñar con manzanitas, ¿no? En esta ocasión, bueno, no lo voy a hacer con manzanitas, pero voy a empezar esta plática con unos dulces, ¿ok? Entonces, tengo aquí una bolsa de dulces, no voy a poder bajarme a repartírselos por ahí, pero bueno, voy a tomar, no, es mi ejemplo, de la mesa. Entonces, tengo aquí en esta bolsa chocolates, ¿cuántos? No lo sé, voy a repartirlo entre el número de personas que tengo en las mesas, me voy a incluir, ¿de acuerdo? La intención de repartir estos dulces es que les toquen los mismos a cada uno de los integrantes de las mesas. Si no alcanzaran los dulces, bueno, retiraría los demás, ¿no? Los que se queden de más. Entonces voy a comenzar a repartirles un chocolate a cada una de las maestras. Eso es para ustedes. Entonces, cuando ya no pueda repartirlos de manera equitativa, bueno, voy a retirar los que me sobran. Entonces, por favor, ¿te paso otro? Sí, no, todavía tengo, o sea, todavía puedo dar otra vuelta. ¿Le paso otro? Mire, le otro. No le vayan a hacer trampa, ya se los comieron. Aquí tengo más, todavía me alcanza. Puedo seguir repartiendo. Todavía tengo, entonces todavía puedo seguir repartiendo. ¿Ok? Sigo repartiendo. ¿Ok? La cuestión es que, bueno, nada más me quedaron dos, entonces como a la maestra ya no le tocó, voy a retirar los extras, ¿no? Que serían uno de aquí, como nada más le tocaron dos a la maestra, entonces les voy a quitar. De acuerdo, ahora, si esto yo lo quisiera hacer con más bolsas de dulces y con muchos de ustedes, creo que se volvería más complejo el asunto, me tardaría mis 10 minutos de participación en estar repartiendo chocolates. ¿Alguien sabe algún proceso como más sencillo para poder lograr que esto se vuelva más práctico? ¿Por ahí atrás? ¿Sí? ¿No sabrían cómo? ¿Qué podría yo hacer? Contar primero los chocolates y ya después. Cuento todos los chocolates. Ok, entonces saco la contabilización de todos los chocolates que tengo. ¿Y después? Los divido cuento el número de personas que tengo. Entonces, cuento el número de personas. ¿Y qué hago? Divido. Entonces, estamos hablando de una división. Esto que acabo de hacer es un proceso de división. Lo que ustedes me están diciendo que yo haga es un modelo numérico de una situación, de un problema, ¿sí? Si yo preguntara cómo es que ustedes saben que pueden hacer eso, ¿cuál sería su respuesta? ¿Por qué me dijeron, bueno, cuente y divida? ¿Eso de dónde lo adquirieron? la experiencia. La primaria.
Bueno, yo se los enseñaron, me ¿sí? enseñaron. Se los enseñaron. Digo, y creo que todos los que cursamos primaria, cursamos secundaria, cursamos hasta la prepa, nos enseñan esta parte de división. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? A esta parte didáctica. El adjetivo didáctico proviene de ese griego tardío didácticos, que deriva del didaskos, que significa enseñar. Sin embargo, en matemáticas, la didáctica no queda restringida solamente a la enseñanza, sino que se va al estudio, ¿sí? Hay un proceso didáctico entonces, cada vez que alguien nos ayuda a estudiar, o alguien ayuda a otro a estudiar, por ejemplo en este caso, ¿sí? En este caso, ustedes me ayudaron a solucionar un problema, ¿sí? Algo que les enseñaron en algún momento. El estudio no solo se queda, hablándolo en matemáticas, de tengo que estudiar mucho para aprobar, ¿sí? Tampoco se queda en tengo que estudiar geometría para pasar mi examen. Entonces, el estudio en didáctica de las matemáticas va más allá, tiene un sentido más amplio. Por ejemplo, estudiar la licenciatura en educación secundaria con especialidad en matemáticas, en español. O sea, no se va a quedar solamente en tengo que estudiar para un examen, ¿no? En matemáticas esto lo vemos más amplio. Por ejemplo, en la escuela, que la podemos llamar una institución didáctica, lo que hace la institución didáctica es formar grupos de alumnos y los manda a cursos, ¿sí? Y en esos cursos los alumnos estudian con la ayuda de un profesor o con la ayuda de varios profesores. Entonces, la intención en didáctica de las matemáticas es que la enseñanza solo aparezca como un medio para el estudio, que no sea únicamente que ustedes van a aprender si es que alguien les enseña, ¿sí? Hago referencia al estudio, por ejemplo, los electricistas. Si yo pregunto aquí, ¿para qué están estudiando la licenciatura? Ustedes, la mayoría me van a contestar, bueno, yo estudio matemáticas porque voy a enseñar matemáticas, ¿sí? Y los de español me van a contestar, bueno, yo estudio español porque voy a enseñar español. Sin embargo, pongamos el caso de un electricista. El electricista va a la escuela, ¿sí? Y va a la escuela a aprender. Si él solo aprendiera para enseñar, entonces supongamos que un amigo le habla por teléfono y le dice, oye, no tengo luz en mi casa. Y entonces el electricista va a la casa de su amigo y le dice, te voy a enseñar cómo arreglar tu luz. Creo que eso no es lo que el amigo necesitaba. Lo que el amigo necesitaba es que el experto en electricidad pudiera arreglar el problema, ¿no? Que fue lo que me sucedió aquí. Aquí yo me puse a tardarme en repartir chocolates y sin embargo ninguno de ustedes me dijo, a ver maestra, yo le voy a enseñar cómo realizar una división. Sino lo que hicieron fue ayudarme a solucionar mi problema, ¿sí? Entonces, eso es lo que se pretende que hagamos. Entonces, el proceso didáctico engloba tanto el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, pero engloba, o sea, todo lo que hay entre ese proceso es lo que nos interesa. Por ejemplo, cuando alguien aprende música, ¿sí? Alguien quiere aprender a tocar un instrumento musical, entonces se va a la escuela. Y en la escuela tiene un maestro que le enseña a usar ese instrumento musical. Sin embargo, él cuando llega a casa, porque el maestro le da la teoría y le explica cómo, el alumno llega a casa y entonces no se sienta, sino agarra su instrumento y empieza a practicar, ¿sí? Pero además se pone a escuchar música o discos para ver cuáles son los tonos, pero también se va a conciertos, pero también se junta con sus amigos y empiezan a tocar los instrumentos. Entonces, si lo vemos en el sentido de la didáctica solo como enseñanza, esas acciones son medios para el estudio. Pero solo la primera, que es cuando el alumno va a la escuela, es cuando vemos o cuando hablamos de enseñanza, ¿sí? Entonces, necesitamos que quede bien establecido que la didáctica de las matemáticas no es solo aprender para enseñar, ¿sí? Esta disciplina nos permite la comprensión de problemas que atañen tanto al aprendizaje como a la enseñanza, ¿sí? Necesitamos identificar y explicar los fenómenos educativos que estén implicados en todo este proceso. Entonces, lo que hacemos en didáctica de las matemáticas es fundamentarnos en teorías.
digo, existen muchas, ahorita les presento 2 ejemplos, que es la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau. Esta teoría de situaciones didácticas de Brousseau nos habla de situaciones de acción, de formulación, de validación e institucionalización. Y estas dices que Brousseau nos menciona que, bueno, estas ayudan para diseñar actividades que se apliquen en el aula y que además nos ocasionen o nos completen un trabajo matemático. Otra de los modelos teóricos que trabajamos es el que ya en mi presentación mencionaba la maestra, que es el conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Ahí hago un comercial, porque bueno, participo en la creación de este modelo teórico. Este modelo teórico lo hacen los maestros de la Universidad de Huelva, del Departamento de Didáctica de las Matemáticas, y bueno, ellos nos hablan que este modelo tiene una dualidad. Por una parte, identifica los elementos del conocimiento del profesor de matemáticas, pero por otra parte, muestra una herramienta que permite canalizar metodológicamente las distintas prácticas que el profesor tiene en sus grupos. Entonces, esta parte de didáctica de las matemáticas no se queda solo en el proceso de enseñanza, o sea, eso queda como muy claro para todos, ¿no? Va más allá, se involucra el estudio de las matemáticas. No, regularmente no les dicen, tú eres maestro de matemáticas, sino les dicen, tú eres matemático, ¿no? Y uno dice, no, no soy matemático. No, claro que son matemáticos, porque son los expertos en esa parte en la que están solucionando algún problema. Y bueno, como último y cierre, el curso que se va a dar en la reforma del modelo aquí de normales, en matemáticas llevamos 4 trayectos formativos. Esto ya es a partir del segundo semestre, y uno de esos trayectos formativos que se lleva del segundo semestre hasta el séptimo es el curso que se llama Introducción a la Investigación en Didáctica de las Matemáticas. Entonces precisamente me ha tocado llevar ese curso, entonces empezaré ya en febrero a trabajar con mis estudiantes sobre toda esta parte, ¿no?, de didáctica de las matemáticas. Entonces eso es lo que hacemos un poco aquí en matemáticas. ¿Por qué? Porque el español lo aprenden y es su lengua materna. Entonces los maestros de español enfrentamos de entrada un conflicto severo, porque el estudiante de pronto no entiende por qué tiene que estar repitiendo con planas, con ortografía, etcétera, cuando en realidad habla español, ¿no? Y bueno, se propone un cambio en el sentido de trabajar un área. Cuando nosotros hablamos de español, estamos hablando de algo complejo. Para que yo aprenda español necesito hablar, necesito escribir, necesito algo de teoría, por supuesto, pero lo más importante en la enseñanza del español es que yo pueda aplicar lo que aprendo en mi vida cotidiana. ¿Y cómo se da esto? Creo que no funciona. ¿Cómo se da esto? Cuando yo voy a pedir trabajo, necesito una serie de herramientas a nivel discurso. Cuando yo quiero pedirle perdón a alguien, manejo otro tipo de discurso. Cuando me enojo con alguien y quiero decirle palabras X, también necesito manejar un discurso. Entonces, el maestro de español, de alguna manera, tiene que convencer, persuadir al estudiante que estudiar español requiere cierta teoría. Y quiero referirme específicamente a la gramática. Y si ustedes saben, aquí en la normal, la gramática ha sido expulsada prácticamente. Yo trabajo 2 opciones de asignatura, que es la 1 y la 2. Y en estas asignaturas yo modifiqué totalmente el programa. ¿Por qué? Porque lo que yo empecé a hacer con los alumnos fue trabajar la semántica. Nosotros deberíamos empezar con la fonología, con la sintaxis, con la lexicografía quizá, pero yo empecé a trabajar con la semántica. La semántica es una ciencia que tiene que ver con el significado. Y nosotros cuando hablamos, trabajamos algunas ciencias que quizá no nos damos cuenta, como la polisemia, por ejemplo, la homonimia, la antonimia y la sinonimia. Y entonces cuando enfrentamos al estudiante al texto,
que es lo más difícil en ocasiones, cualquier tipo de texto, estaré trabajando primero el total, lo holístico. Leo todo el cuento, leo toda el texto que haya elegido. Después yo debo trabajar el párrafo, es decir, ese texto está compuesto de diferentes párrafos con espacios. Después yo deberé trabajar con oraciones, y aquí hay un problema severo con respecto a la escritura y a la enseñanza de la gramática. Y tenemos oraciones simples y oraciones compuestas. Pero hablar de oraciones simples y compuestas no es tan sencillo. Es decir, ¿cómo identifico, por ejemplo, la subordinación? ¿Cómo identifico la yuxtaposición? ¿O cómo identifico la coordinación? Y nosotros pensamos que cuando damos la clase les decimos a los chicos que escriban a nivel sintáctico, pero no saben cómo. Es decir, es un poco este miedo al bloque en blanco que enfrentan en séptimo y en octavo. Entonces, debo iniciar quizá con un análisis muy simple que nosotros deberemos trabajar trabajamos en primaria, en secundaria y en todas las demás especialidades, ¿no? Y trabajaríamos el sujeto y el predicado. Y parece muy sencillo identificar un sujeto, parece muy sencillo identificar un predicado, pero nuestros alumnos tienen mucho problema con eso. Posteriormente de ver este sujeto y predicado, deberé trabajar las funciones de las diferentes categorías gramaticales. Y en español son muchas. ¿Alguien sabe cuáles son las categorías gramaticales del español? ¿No? No. Las palabras con las que nosotros hacemos los discursos. ¿Nadie se acerca cuáles serían las categorías del español? Tenemos el sustantivo, tenemos el adjetivo, etcétera, etcétera. Son 9 categorías gramaticales. Pero estas categorías son complejas porque debo verlas a nivel sintáctico, a nivel morfológico y a nivel semántico. Y esto, cuando ustedes llegan, dijéramos a quinto semestre, a cuarto semestre, cotidianamente tienen pocas herramientas, poco conocimiento de la gramática. Y fíjense qué curioso, si yo no sé gramática, ¿cómo es que aprendo un idioma? Y aquí viene un conflicto en la enseñanza del español. Si yo no estudio gramática, ¿cómo voy a hacer discurso? Entonces hay dos corrientes muy interesantes, en donde por un lado yo puedo trabajar la gramática con conceptos. Y tengo por otro lado otra posibilidad de grabar discursos con los que nos manejamos cotidianamente y después hacer el análisis de esa lengua que yo ocupo. Pero esto, para que yo haga esto, necesito tener un bagaje cultural amplio. Porque entonces estaré llevando a los chicos a que estén memorizando palabras, estén memorizando conceptos, pero finalmente no sabríamos cómo aterrizarlos en nuestra vida cotidiana. Entonces vamos a presentar esta propuesta en donde en esta pedagogía disruptiva nos están proponiendo, María Acaso, que nosotros estemos con rupturas, pero que estén como muy cercanas a la realidad de los estudiantes. Entonces vamos con el primer punto, por favor. Dice, lo que enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden. Nosotros como profesores tenemos un currículum, tenemos una serie de contenidos temáticos y estamos muchas veces correteando el programa en lugar de atender necesidades urgentes de los estudiantes, ¿verdad? Eso creo que es importante. Nosotros tenemos distintas formas de aprendizajes, no todos los chicos aprenden de la misma manera. Dicen por ahí que son visuales, que son kinestésicos, que son auditivos, pero yo creo que un estudiante no es tan solo auditivo o kinestésico, responde a diferentes impactos. ¿Y esto qué trae como consecuencia? La diversidad. Es decir, que todos nosotros aprendemos de formas muy diferentes. Esos, por favor. Cambiar las dinámicas. En español podemos estar haciendo mucho teatro para poder distinguir cómo funciona la lengua en los diferentes discursos. Adelante. Yo creo que es muy importante, como lo mencionaban algunas de las maestras, que nosotros deberemos partir de lo humano. Es decir, estamos trabajando con seres humanos, con seres que tienen conflictos, que tienen emociones,
y nosotros deberemos aprovechar dijéramos, su enciclopedia personal para que pudiéramos tejerlo con la teoría que estamos trabajando día a día. Siguiente, por favor. Ahora, yo he tratado en las clases en la enseñanza de la gramática que nosotros podemos primero trabajar la teoría y después trabajar los ejercicios o los ejemplos, pero puedo hacerlo también de forma diferente. Puedo empezar a analizar un diálogo y de ahí llevar a los alumnos de la mano para que en un momento dado me digan cómo se está comportando la lengua. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre el pretérito y el copretérito? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre pretérito y copretérito? ¿No? Pasado y el copretérito es algo que que se desarrolló durante cierto tiempo. Claro. O sea, no tan tajante como el En la pasado. línea del tiempo yo tengo el hoy en el centro, tengo el ayer a la izquierda y tengo a la derecha el futuro, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, cuando yo trabajo el pretérito, debo dejar muy claro que cuando yo enuncio este enunciado, ayer dormí poco. Ese dormí, cuando yo lo enuncio, está totalmente finiquitado. Es decir, ya no sucede. Pero si yo digo, cuando estudié la carrera en la universidad, me dormía todos los días en el camión. O dormía siempre. Ahí donde estaría ubicado en el pretérito o en el copretérito. En el copretérito. Y bueno, hacer entender estas situaciones que no suceden en todos los idiomas. Esto no lo tienen en inglés, no lo tienen en alemán, solamente en español. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros debemos ubicarnos en la línea de tiempo y tratar de explicar cómo vivo eso. Porque la maestra trae la matemática o trae alguna cuestión de química y eso ustedes manipulan. Pero ¿cómo manipular el idioma que hablamos? Eso es muy complejo. Entonces, el pretérito y el copretérito cotidianamente son tiempos que suceden simultáneamente. ¿Qué sucede primero? Primero enunciamos el pretérito y luego enunciamos el copretérito. Por ejemplo, cuando llegué, tú estabas dormida. Entonces, al mismo tiempo abro la puerta de la recámara y veo que alguien está dormido. Está sucediendo en forma simultánea. Y esto explicarlo de verdad no es tan sencillo. Entonces, a veces yo voy de la teoría a la experiencia, pero muchísimas veces de la experiencia me voy a la realidad, a lo que estoy viviendo. La que sigue. Algo importante que yo he vivenciado en la enseñanza del español es que debemos de cambiar las formas de evaluación. ¿Qué implica esto? Primero, que nuestros estudiantes hagan un trabajo continuo y no nos quedemos en los análisis gramaticales que tanto han dañado, por ejemplo, a la enseñanza del español. Es decir, que yo aprenda a identificar sujeto, predicado, objeto directo, indirecto, etcétera. Esto no me lleva a manejar la lengua. Entonces, ¿qué es lo interesante en la evaluación? Que ellos estén haciendo muchísimo teatro con diferentes situaciones cotidianas y que nosotros descubramos en esa serie de participaciones cómo se está comportando la lengua. Y eso es complejo. Perfecto. Nada, para mí es un honor estar aquí con ustedes, un honor haber recibido la invitación del cuerpo académico de la doctora Verónica Nava, y es un privilegio estar escuchando a mis compañeras docentes, verlos a ustedes que están siendo formados como docentes. Y bueno, comparto esta intervención como una acotación de reflexiones en torno a la didáctica, que lo trabajamos con el maestro José Luis Rivera Muñoz. El maestro José Luis Rivera Muñoz es de la especialidad de pedagogía, su servidora Yadira Elizabeth Torres Rivera, soy de la especialidad de psicología educativa. Él ahorita tuvo que ausentarse porque es el coordinador de los cursos intersemestrales y está checando todos los cursos que están el día de hoy se culminan. Pero sí me gustaría poder dividir estos 10 minutos que me están permitiendo compartir con ustedes la experiencia y las reflexiones en torno a la didáctica con un documento que elaboró el maestro José Luis para que esté en su participación y obviamente con algunas acotaciones que en lo particular les voy a comentar a partir de mi práctica como pedagoga. Soy maestra en pedagogía por la UNAM
y como docente tanto de la carrera de pedagogía en la UNAM como de psicología educativa, que para mí es un honor ser normalista ya. Y les comparto primero que nada la reflexión que nos hizo favor el maestro José Luis Rivera Muñoz de elaborar. Una de las prioridades de nuestra máxima casa de estudios es la de formar docentes en diferentes campos disciplinarios para la educación secundaria. Y hoy, en este caso, con el nuevo plan 2018, les comentamos que, bueno, está la licenciatura en pedagogía y en psicología educativa. Estamos abarcando la educación básica, ¿sí? Que estamos contemplando ya poder, en mi caso, por ejemplo, en psicología educativa, el currículum estaría abarcando la comprensión, el análisis de los contenidos de preescolar, primaria y secundaria para que nuestros alumnos egresados de la normal superior con esta especialidad pudieran poder insertarse en el campo laboral en cualquiera de estos tres niveles educativos. Por tal motivo es de suma importancia generar dos ámbitos que son el pedagógico y el disciplinario de la ciencia u objeto de estudio, para de ahí desprender las orientaciones teóricas y metodológicas que han de servir como trayectos curriculares y dar congruencia a la pedagogía de los contenidos vertidos en los programas de estudio. Hablar de formación docente es algo complejo y complicado de tratar, pues resulta que la educación es un objeto de estudio de la pedagogía y para su análisis es necesario dar lectura desde las teorías, ya que éstas darán una explicación desde los límites metodológicos que el estudio se ponga, es decir, se apoyará en corrientes de interpretación teórica y así dar las respuestas requeridas. En este caso, el maestro José Luis también es pedagogo y al ser docente de la especialidad en pedagogía y al reflexionar justamente en torno de la didáctica, él lo que nos comparte aquí es posicionarnos en una cuestión teórica a partir de una pedagogía crítica. Si bien tenemos conocimiento que la pedagogía crítica se desprende de una teoría crítica a partir de la década de los 30 con la Escuela de Frankfurt, en donde se le da prioridad, en este caso, ya no nada más a los contenidos, sino a los sujetos. Y es decir, que ustedes como alumnos y nosotros como docentes, y en el momento que ustedes estén ya dentro del aula, clase, la pedagogía crítica va a dar la visión de que la construcción del conocimiento se da en paralelo. Ya no está el magistrocentrismo en donde el docente lo sabe todo, en donde el alumno no sabe nada, es una tabula rasa y hay que llenarlo de conocimientos, sino en una construcción en donde ambos tienen que llevar a cabo el conocimiento, ¿sí? ¿A qué vamos con esto? El reflexionar en la didáctica y exclusivamente en este espacio que nos da la oportunidad del cuerpo académico de poder tener nuestra participación, es que ustedes como docentes en formación, lo que están construyendo es un conocimiento y que tenemos tres aristas. En este caso, cuando hablamos de didáctica, tenemos tres aristas que hablamos del docente, el alumno y los contenidos. Pero a veces creemos que los contenidos son lo máximo, lo que tenemos que dar, lo que tenemos que aprovechar y analizar dentro del aula clase. Y entonces nos olvidamos de todas las circunstancias y de todo lo que permea esa aula clase. ¿A qué voy con esto? Yo tengo la oportunidad también de dar cursos a docentes de todas las áreas de la UNAM que preparan sus concursos de oposición abierto para investigadores, profesores de carrera, en la UNAM para poder dar clases en la UNAM. Y entonces llegan maestros que no son propiamente pedagogos, son biólogos, son matemáticos, son ingenieros, son arquitectos, son abogados, sociólogos, etcétera, todas las áreas del conocimiento. Y entonces ellos dicen, yo conozco mi disciplina. Y aquí, ojo, aquí tienen ustedes que sentirse orgullosos y privilegiados de ser normalistas. Y les voy a decir por qué. Porque ustedes se están formando como docentes en matemáticas, en español, en inglés, en geografía, etcétera, ¿sí? Entonces tienen no solamente los conocimientos teóricos de su área, como decía la doctora, soy matemático, sí soy matemático, por supuesto que son matemáticos, porque tienen esos conocimientos, pero aparte ya tienen toda esa formación en cuestión pedagógica y didáctica para poder enseñar como tal la disciplina. Entonces aquí la experiencia en lo particular es que cuando se construye el conocimiento con base a contenidos, tenemos que ver todo lo que circunscribe esos contenidos. Cuando ustedes vayan a analizar, en este caso, su currícula en educación secundaria, yo les pediría que no se queden exclusivamente con el programa,
con los contenidos curriculares, sino con la esencia de lo que tienen los sujetos, que son sus alumnos, y lo que nosotros tenemos como docentes. A veces creemos que el aula clase tiene que deslindarse de las cuestiones emocionales, de la cuestión de vida. Y entonces, si hablamos de inclusión, por ejemplo, tenemos que saber por qué un alumno, y no solamente con necesidades educativas especiales, por qué un alumno llegó mal a la institución, por qué un alumno no entró a clase, por qué tenemos cierto índice de reprobación en tal asignatura, por ejemplo en matemáticas, ¿no? De repente, ay, es en este caso a veces los alumnos en secundaria, no todos por supuesto, pero algunos tienen el terror de las matemáticas. ¿Por qué? Algo está ocurriendo. Entonces, que ustedes en cuestión de la didáctica, como ya lo han comentado mis compañeras docentes, que no se enfoquen exclusivamente en el recurso. Es que yo llevo, pero si yo soy buen docente, yo estoy llevando material didáctico, yo estoy llevando decía nuestra pelota, yo estoy llevando diapositivas, yo estoy llevando carteles, etcétera. No, que la didáctica, porque nos quedaríamos en un modelo que sería de la tecnología educativa de los 70s, en donde se hablaba que se convirtió más bien la cuestión didáctica en un fin, y no. Todas estas cuestiones de los recursos tecnológicos son el medio. El fin justamente es la construcción del aprendizaje, y que tenemos que ser, en este caso hay una frase que yo siempre recupero porque yo soy orgullosamente alumna de nuestro José Luis, él me formó allá en la UNAM. Hay que ser humildes ante el conocimiento, chicos, y esta cuestión de humildad es tratar de construir el conocimiento con el otro. ¿Con quién? Con nuestros alumnos, ¿sí? También reconozco que el proceso de formación no solamente es el contenido, sino en todo el trayecto de construcción que nos estamos formando como seres humanos. Podemos tener grados académicos por mayor, pero si no tenemos esa empatía con el otro y ese sentido de formación con los otros, por ende no estamos siendo formados. Estaremos siendo educados con grados académicos, pero yo me tengo que entender e inclusive llevar a cabo ese proceso con relación a lo que están viviendo los otros, y por supuesto también nosotros como docentes somos seres humanos. En el caso de mi participación, yo quiero dejarles claro que para ser docente y reflexionar en torno de la didáctica, hay 4 elementos que tenemos que analizar. Mi planeación didáctica, los momentos, en este caso, o de intervención, que ustedes los tienen en su planeación, los conocen, lo que es el inicio, el desarrollo y el cierre, mis recursos, mi metodología como tal, materiales didácticos, y por último el sistema de evaluación. Que la evaluación sea formativa, dice Díaz Barriga, no sumativa. Sumativa en relación a número, sino no formativa en cuestión a que estamos construyendo pues seres humanos que obviamente son ciudadanos de nuestro país y que son el propio futuro del país en donde nos estamos desenvolviendo como docentes, pero principalmente como seres humanos. Pues yo los exhorto exclusivamente a que ustedes vean la cuestión didáctica no solamente como los medios, sino como todo un proceso en donde la construcción del conocimiento se da a la par y simultáneamente con nuestros alumnos. Y quiero cerrar mi participación porque soy de psicología educativa, en donde inclusive tenemos que hacer ese análisis. Ahorita ya partió el nuevo plan curricular y a mí me tocó hacer el primer programa, que es currículo y diversidad, que lo impartí con mis alumnos. Y ahorita yo tengo que evaluar qué fue lo que propuse con la realidad con la que ellos tienen, ¿no? Con mis alumnos. Por ejemplo, tengo un alumno que me llega aquí sin dormir porque es velador. Yo tendría que, primero me preocupo, ¿no? ¿Qué pasa con él antes del contenido temático, ¿no? Porque llega, después de trabajar, llega aquí a tomar una clase. Y bueno, no una, sino de las 7 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Es decir, no deslindarnos del humano. Y termino entonces mi participación con una frase de Auswell: averígüese primero qué es lo que se sabe y en consecuencia enséñese. Chicos, mucho éxito en este proceso en el que ustedes están ya por concluir, evidentemente, su formación como docentes de nuestra máxima casa de estudios, que es la Escuela Normal Superior de México. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestra. Ojalá ustedes hayan anotado que estos elementos podemos recuperarlos después en el momento del taller con las lecturas que vamos a tener a la disposición de cada uno de ustedes. Yo quiero cerrar, no vamos a abrir preguntas por los tiempos que tenemos. Quiero cerrar agradeciéndoles a todas su participación, su tiempo, que ha sido fundamental para nosotros. Y bueno, queremos darles, pues como siempre, un pequeño reconocimiento. Y en este caso, a la maestra Leti. Te agradecemos, Leti, por participar en esta mesa de diálogo con enfoques de la gestión escolar
en el modelo educativo para la educación obligatoria, construcciones y reconfiguraciones desde la complejidad, transdisciplinariedad y desarrollo sostenible, como parte de las actividades de la cuarta sesión Intervención Disruptiva basada en el diagnósticos inclusivos del Cuerpo Académico de Gestión Escolar, hoy 31 de enero de 2019, que lo firma nuestra subdirectora académica. Gracias, Les, muy gentil. Tenemos para la maestra, la costumbre, Marlene, con la misma redacción, agradecerte mucho su presencia. Muchísimas gracias. Para la maestra Lulú, Lourdes Galvez, con la misma redacción. Bien, gracias, Lulú. Muchas gracias. Para la maestra Rosita, maestra Rosy, muchas gracias. Y para la maestra Yadira, con nuestro reconocimiento y solicitándole que también sea tan gentil en entregarles al maestro José Luis Rivera. Perdón. Bueno, vas a presentarlo. ¿Algo, un video, no? Sí. El video. El video. Sí, de lo que sí. Muchas gracias.